Esto es así, Ajá, muy, muy buscado. ajá, Y, y además muy, muy contento de poder pensarme en otro tipo de desafíos, ¿no? ujú, Había hecho yo 3 novelas que son en realidad una saga, ujú, un thriller político, que mucho arrancaba de mi propia experiencia como periodista. El objeto de estudio, ujú, digamos, acaba siendo el mismo, ujú, la clase política y sus costumbres, obviamente con todos los códigos que la ficción requiere, pero de alguna manera abrevaba en mi experiencia profesional. Y yo quería probarme ya como autor mi capacidad real para ficcionar una historia que no tuviese absolutamente ningún contacto con mi biografía. Entonces sí, fue comenzar de cero una investigación de un tema. Ni siquiera esta novela de la que estamos hablando tiene lugar en el Tour de Francia entre ciclistas profesionales, una novela de misterio policíaca, pero ni siquiera era yo un aficionado de hueso colorado al ciclismo. Me gusta la idea de la bicicleta como prácticamente a todos y la tomo, me subo en ella cuando puedo, pero nunca había sido realmente un fanático. Me gustaba ver las pruebas de ciclismo cuando caían en la televisión, el Tour en particular. Pero me había traído siempre las cotas de heroísmo que exige este tipo de ciclismo en carretera, ¿no? Y pensé que ahí había elementos para hacer una historia. No lo supe hasta que ya comencé realmente a investigarlo. Había comenzado a leer lo suficiente como para saber que el dopaje ha dañado mucho al ciclismo en términos también del imaginario. ujú, Es un poco como cuando uno viaja en el extranjero y el extranjero cree que en México todo es crimen y que si uno va caminando por la calle 2 veces al día tiene que tirarse abajo de un auto porque arrancó una balacera, ¿no? Pasa lo mismo con el ciclismo. Es decir, ha habido épocas en donde es más laxa o el desarrollo de las drogas supera a los filtros y entonces prácticamente todos los ciclistas le tuvieron que entrar si querían mantenerse en la contienda. Y luego cuando los filtros endurecen y se hace muy complicado cualquier intento de dopaje, ¿no? Pero el ciclismo es muchísimo más que eso. Incluso en esta época estamos en una época dorada en el sentido de que no ha habido realmente un escándalo significativo en los últimos años. Pero incluso yo iría más lejos. En los momentos de dopaje, Armstrong lo que acaba haciendo es que era muchísimo más sofisticado el dopaje al que recurría Armstrong y en el fondo ese era el problema. Pero lo que quiero decir es que el sacrificio que impone la carretera con dopaje, con los demás dopados o ninguno dopado, implica un sobreesfuerzo para ganarle, si vas dopado, a otros que van dopados, y no obstante hacer los 3.500 kilómetros, que es el Tour de Francia, con trepadas de montañas inverosímiles. Eh, y esa es la parte que a mí me gustaría rescatar. Y además decir que hay muchísimo más, regreso a la alegoría de México y el crimen, hay muchísimo más en el ciclismo que simplemente estos intentos, a veces de algunos, de intentar ganar por otras vías, ¿no? Bueno, para mí ha sido una novela increíblemente gozosa, enterarme de los detalles de esto, a diferencia de las 3 anteriores, de los detalles de los políticos y cómo se ejerce el poder. Para mí esto fue absolutamente nuevo y producto de una larga investigación. Me tomó 1 año y medio hacer la novela, la mayor parte de la cual me la pasé investigando. Yo me fui a varias vueltas ciclistas, me acredité como reportero acreditado por El País, el periódico español, donde escribo, acompañado de los colegas que han cubierto el Tour desde hace 20 años. Y acabé introducido ahí, hablando de que estaba haciendo una novela, me adoptaron los ciclistas y acabé haciendo grandes amigos, hablé largo con mecánicos, con dietistas, con los chefs que van acompañando a cada grupo. Me hospedé en los mismos hoteles que ellos, comí en los comedores con ellos, viendo qué hacían, qué no hacían, etc. Enterándote de los nutriólogos, por ejemplo, que es tan severa físicamente la prueba, que un tercio abandona simplemente por fatiga. Son 21 días
de recorrer 400, 300 kilómetros cada día, muchos de ellos de su vida, ¿no? El cuerpo pierde entre 7 y 8 mil calorías por día en una vuelta ciclista, el cuerpo de uno de ellos. A su vez, el organismo es incapaz de absorber 8 mil calorías por día. No importa lo que uno se atiborre, el organismo no las asimila. Entonces van perdiendo calorías cada día. Hay incluso ciclistas potentísimos la primera semana y que a la tercera semana simplemente su organismo ya no puede mantener el ritmo. Entonces era muy interesante enterarte de todos estos detalles, porque tú los ves caminar a mediados, en el día 10, 12, 13, y son personas que no se pueden permitir gastar una caloría más de la necesaria que les exige la carretera. Entonces los ves moverse como ancianos, ¿no? En el trayecto de su habitación al comedor, al autobús, etc. Cuando suben a la bicicleta es otra cosa, claro, por supuesto. Pero no están dispuestos a gastar 20 calorías más en algo que no sea absolutamente imprescindible, porque ya traen un déficit diario. En el fondo la novela es una historia sobre la amistad. Son dos amigos que se conocen casi de adolescentes en los campos de entrenamiento ciclistas, se vuelven inseparables y con el tiempo se convierten en la mancuerna de oro que gana una y otra vez las grandes pruebas, el Tour de Francia. El problema es que lo gana uno y el otro es el escudero que es clave para sus victorias, el que lo lleva a la meta ahorrándole energía hasta impulsarlo en el momento final. Se vuelven muy exitosos, pero al mismo tiempo empieza a germinar en el corazón del otro, del escudero, la pregunta de si en el fondo no será él un mejor ciclista que el otro. Y hay elementos, es mucho mejor en la montaña, por ejemplo. Y cuando llega el incidente que arranca la novela, que es un criminal, hay un criminal entre nosotros, se trastocan las circunstancias de tal manera que está él, el escudero, en posibilidad de ganar el Tour por vez primera en su vida. Pero para eso tiene que traicionar el papel que ha cumplido siempre y en esa medida traicionar a su amigo. Entonces es un debate entre lealtad y ambición. Yo intenté una novela un poco en los códigos de Agatha Christie, es decir, un criminal suelto en un grupo cerrado. Si bien es cierto que al Tour asisten 8, 10, 11 millones de franceses a lo largo de los 3.500 kilómetros y salen a las calles a vitorearlo, etcétera, por año, en realidad toman la línea 200 ciclistas, poco menos. Los asesinatos que se están dando, los incidentes que se están dando, llevan a la policía a convencerse de que solo puede ser el responsable uno de ellos, uno de adentro. Con lo cual los ciclistas comienzan a mirarse igual que lo harían en el Expreso de Oriente o en la isla a la que fue un grupo de personajes de Agatha Christie, a entender que hay un asesino entre ellos y que tienen que descubrir quién es antes de que asesine a uno más, ¿no? Y esto me permite introducir en el libro estas tensiones tan maravillosas de las novelas clásicas de será el italiano, será el francés, será el español, estoy convencido que es el polaco, hasta que 2 capítulos más adelante te das cuenta que no puede ser el polaco por las coartadas, por el siguiente crimen, qué sé yo. Quería construir esa atmósfera, pero en un escenario mucho más lúdico, como es la competencia deportiva, y cruzarlo con esta historia, esta tensión de amistad casi fraterna entre dos amigos. Yo diría que no tengo muchas dudas en el sentido de el momento en que la escritura ha llegado a mi vida, pues ya una vida hecha, una vida de alguna manera resuelta, no estás probando nada ni profesionalmente ni económicamente, debo decirlo. Con lo cual entonces el objetivo fundamental cuando escribo es pasármela bien.
que me resulte gratificante, que me sea un desafío intelectual conmigo mismo, como estar resolviendo un crucigrama, digamos, y lo terminas o encuentras la respuesta a una difícil y te sientes gratificado. Eso es la sensación que tengo cuando logras construir una buena escena. Por supuesto que luego hay dudas de si el material te gusta o no. Como he sido lector toda la vida, acabas convirtiéndote en un lector exigente y es el primer filtro que aplico a mi propia obra. Y si yo estaba dispuesto a correr el riesgo de que esto resultara fallido. Mis editores de Planeta no estaban tan convencidos de por qué si está funcionando, te funciona también el thriller político, porque te metes a algo que además, que justamente no tiene nada que ver con el mercado de tu lector, pues. Sí, en España, el ciclismo en España es muy, muy fuerte, por supuesto, pero ellos pensando, digamos, en el de acá. Sin embargo, evidentemente hacía la novela más gozosa porque por dos razones. Una, que incorporó algo nuevo en mi vida. En año y medio acabé haciendo grandes amigos. Es un mundo propio, como todos los submundos que hay, el de la música o el de otros deportes o el de cualquier afición, el ajedrez, por decir, son mundos propios. Entonces, haberme sumergido durante año y medio en esto y ver la cantidad de temas que hay ahí, absorberlos, asimilarlos, conocerlos, disfrutarlos, pues ya es algo que metes a la mochilita de tu vida y ya la llevas ahí, ¿no? Sentimos que en procesos electorales o en momentos de coyuntura política importante, un sitio como Sin embargo, que, y Alejandro Páez y el equipo que está ahí en la trinchera todos los días, cumple una función fundamental, justamente porque es un medio independiente que ha alcanzado una enorme difusión. Ya somos líderes en medios digitales en el país, tiene una repercusión brutal en redes sociales, acaba siendo una de las escasas voces que ayuden a compensar, a equilibrar, digamos, frente a, evidentemente, el peso que tiene el sistema en muchos de los medios que apoyan a los candidatos del sistema. Y sin necesariamente nosotros intentar apoyar a uno u otro, simplemente dar cuenta de qué es lo que está pasando, se vuelven entonces medios, no somos los únicos, desde luego, pero nos volvemos medios estratégicos en momentos tan importantes y decisivos, pues, para la comunidad, ¿no?